Hoy vamos a hablar de los textos dialécticos o dialécticos también. ¿Correcto? ¿Se observa el material que estoy compartiendo, chicos, o no? Muy bien. ¿Me escuchan jóvenes o no me escuchan? A ver. Ya. Muy bien. Buenos días, Lucero. Lucero del Carmen, ¿qué tal, Sumi? Bien. A ver. Entonces, pregunto en forma general, jóvenes. ¿Qué entendemos por los textos dialécticos o dialógicos? ¿Qué son, jóvenes ustedes? ¿Qué entendemos por textos dialécticos? Es más, voy más allá. ¿Qué entendemos por la palabra dialéctica, jóvenes? ¿Qué para ustedes dialéctica? Ya, muy bien. Textos con diálogo, muy bien. Textos con argumentos. Ya, acerca de un tema, muy bien, correcto. Guido también, textos de diálogo, debate de ideas, muy bien, Eric. Claro, efectivamente, en el fondo son textos argumentativos, son los jóvenes, porque presentan posturas del autor. Pero son dos subtextos en donde se presentan dos tesis distintas, generalmente opuestas, en torno a un mismo tema. O sea, el tema es el mismo. Las tesis o posturas varían o cambian, ¿sí o no? Ahora, ¿para qué sirven este tipo de textos? ¿Y qué tan frecuente se pregunta en San Marcos? ¿O no se preguntan? ¿Qué dicen? Desde hace años atrás, San Marcos sí pregunta, y es un clásico, ya se ha convertido en un clásico en el examen de admisión, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión, creen ustedes? En primer lugar, definir y reconocer, es decir, identificar las características de los textos dialécticos. ¿Qué características poseen estos textos, jóvenes? ¿Son argumentativos? ¿Qué más? ¿Qué otra característica creen que presenten? Tienen tesis, posturas, claro. Al tener tesis poseen argumento central, ¿o no? Necesariamente. Se busca identificar las preguntas de comprensión lectora con textos dialécticos, ¿sí o no? Es decir, cómo se pregunta en esta clase de texto. Una pregunta clásica son las puntos en torno a la tesis, otra es el argumento central. ¿Ya? Hay que resolver las preguntas de textos dialécticos tipo examen de admisión. Dime, ¿tú practicas textos dialécticos? ¿Con qué frecuencia, muchachos? Lo haces.
Es importante practicarlo, jóvenes. Sí, porque, como te digo, es una pregunta fija para San Marcos, hablar de textos dialécticos. Ahora, pregunto, ¿las gráficas pueden estar presentes en este tipo de textos? Sí, aunque no es común. Generalmente los textos que más que nada que se presentan a este nivel son argumentativos, pero sin gráficas, ¿sí? La relación aquí es que todos van hacia un mismo objetivo, aunque no necesariamente lo hacen de la misma manera. Diferente, ¿no? Claro. Bien. Entonces, busca definir y reconocer las características de un texto dialéctico, se busca identificar las preguntas en torno a la comprensión lectora de los textos dialécticos y finalmente resolver las preguntas de este nivel. A ver, los textos dialécticos, como bien había recogido las ideas, son textos independientes porque cada uno de esos subtextos es autónomo, cada uno de ellos tiene un significado propio, está bien, abordan un mismo tema, sin embargo, son de carácter argumentativo, en donde cada uno de ellos sustenta su propio punto de vista o parecer. Siempre son contrarios, cuidado, no siempre. San Marcos ya en dos oportunidades ha presentado dos textos, uno, si no me equivoco, en el 2016 y otro en el 2018, en donde los textos eran complementarios, es decir, ambos, si bien fundamentaban el mismo tema, sus tesis no eran tan opuestas, eran más bien complementarias. Los dos estaban a favor o ya sea en contra, respectivamente, en torno al tema. ¿Sí? A esos textos se llaman textos dialécticos complementarios. Ahora, ¿cuál es la manera más clásica de ver los textos dialécticos? Por ejemplo, en torno a los debates. En torno a los debates. ¿Sí? En torno a los debates. Preguntas, jóvenes. Los debates, por ejemplo, en el marco político, ¿para qué en teoría deben de servir? ¿Para qué sirven los debates? Al menos teóricamente hablando. ¿Cuál es el objetivo de los debates, jóvenes? Por ejemplo, en contiendas políticas. ¿Para qué son útiles los debates, jóvenes? Para aclarar dudas de la población. Ya muy bien, Aldair. ¿Qué más? ¿Se debate para establecer propuestas o no? ¿Sí o no? En los debates lo que se debe de dar alcance es a las propuestas y a partir de esas propuestas, o en todo caso optativa de gobierno, darlas, digamos, no solamente consultas, sino también dar soluciones a problemas determinados y que la población pueda contrastar o comparar entre ambas propuestas y tomar una elección adecuada, pues, ¿no? Pero claro, en la realidad nuestros debates dejan mucho que hablar, pues, ¿no? Ah, justo, mira. A ver, vamos a retroceder imaginariamente en el tiempo, justo, a ver, vamos a retroceder imaginariamente en el tiempo y vamos a visualizar brevemente un par de pequeños debates, a ver, para que tú me des tu opción, pues, ¿no? A ver, ¿qué piensas al respecto, jóvenes estudiantes, ¿no? A ver, ya, a ver, vamos a ver, ¿no? ¿Qué piensas? Ya, a ver, me haces decir qué piensas, ¿no? Vamos a escuchar y observar. ¿Se observa? ¿Se escucha? ¿Se observa? Sí, ¿no? Se escucha también, ya. ¿Quién está mejor preparado para llevar a cabo ese cambio? Espero que este debate les sirva a ustedes, queridos compatriotas, para dar una respuesta clara a estos interrogantes.
Vengo a este debate porque el movimiento independiente Cambio 90 está convencido que ustedes quieren que se acabe con la corrupción. Doctor Mario Vargas, si usted habla de cuestiones personales, usted admitió haber tenido una experiencia juvenil de consumo de drogas. Eso es gravísimo para quien pretende ser candidato a la presidencia de la República, porque si queremos la lucha contra el narcotráfico, quien ejerce la presidencia de la República debe tener la moral bien clara. Creo que mi adversario, el ingeniero Fujimori, ha venido con el sable de samurái en alto, dispuesto a dar muchos golpes de mandoble. Porque creo que eso le va a dar un poco de sal y pimienta, es siempre muy necesario en el debate. Estamos hablando de Mario Vargas Llosa, que cuando tenía 14 años, efectivamente, Por un par de veces tuvo una experiencia que no vuelvo a repetir, con Madame Carmelín, la famosa astróloga del Cambio 90, electa diputado del Cusco y condenada por el Poder Judicial a 10 años de cárcel por narcotraficante. doctor Mario Vargas, radez, tecnología y trabajo. Ha sido siempre mi estilo y mi conducta. El doctor Mario Vargas, con la represión que puede devenir indiscriminada y con la promesa de comandar personalmente el doctor Vargas la lucha antisubversiva, no nos está prometiendo nada nuevo. Otra prueba más de que el FREDEMO es el verdadero continuismo del gobierno de Acción Popular. Versalles no es tan buen samurái como parecen las fotografías. Creo que sus golpes de sable no dan en el blanco. Aquí tengo en mis manos un informe del Banco Mundial sobre la gestión del ingeniero Fujimori como rector de la Universidad Agraria, que es una crítica devastadora, acusándolo de ineficiente, reprochándole haber desperdiciado la oportunidad de invertir 17.800.000 dólares que pudo hacer y que no hizo porque fue su rectorado incapaz de presentar los programas adecuados. Yo cubriría con el ingeniero Fujimori como presidente del Perú, si en el caso de la Universidad Agraria no estuvo en condiciones de aplicar esa técnica de la que habla tanto para manejar una institución que resumidas cuentas bastante pequeña. La reforma monetaria es un elemento central. Pasó con las vacas de la Molina. Las vacas de la Molina daban 2.400 litros de leche al día cuando subió el ingeniero Fujimori. Cuando él se fue, solo 400. ¿Qué les hizo usted a esas pobres vacas molineras, ingeniero Fujimori? No me parecieran eran derechistas o que tenían prejuicios raciales, las vacas molineras. Si las cámaras pudieran equivocar. Y es que los medios de comunicación se puede comprar con millones. A ver, jóvenes, ¿qué les pareció? ¿Ah? ¿Qué les pareció el debate de aquel entonces, pues, ¿no? Por la presidencia del Perú entre el eximio Mario Vargas Llosa y el ingeniero Alberto Fujimori. ¿Qué les pareció ese debate? ¿Mm? ¿Qué les pareció, jóvenes? Hay que lo he escuchado. Paso. Ya. Pero hay algunas cosas que Fujimori fue pitonizo, ¿no? Mira, cuando Fujimori dice los medios de comunicación se pueden comprar con millones, él lo dijo como crítica hacia Mario Vargas Llosa, supuestamente, ¿no? Y bueno, ya todos nosotros sabemos qué pasó después, pues, ¿no? Cuando fue presidente. Y justo es uno de los delitos por los cuales está preso, Fujimori, pues, ¿no? En fin, ¿no? Una idea muy interesante. Ya. Eh, concreto. A ver, ¿qué les pareció? No me dan su opinión. Aldair nomás me ha dicho. ¿Y los demás qué me pueden decir al respecto, jóvenes estudiantes? ¿Ah? ¿Qué me dicen los demás jóvenes estudiantes? ¿Ah? ¿Qué me dicen, muchachos? ¿Qué me dicen los demás jóvenes? Sí, ¿no? Efectivamente, Guido, va por ahí, pues.
Ya, mucho ataque a lo personal, pero eso no es nada comparado a lo que vamos a ver a continuación. ¿Te acuerdas o no? ¿Lo ves? ¿Te acuerdas de esa imagen o no? Joven estudiante, joven postulante. ¿Te acuerdas de él o no? ¿O no? ¿Mm? A ver, observemos y conversemos, porque necesariamente estamos en los textos dialécticos, jóvenes, entonces tiene que haber participación activa. A ver, escuchemos, por favor. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. Soy un hombre de fe y usted no me es indiferente, doctor García, porque usted encarna la impunidad, porque usted ha pervertido los valores del Perú, porque tiene que responder ante la justicia por el enriquecimiento ilícito, por el BCCI, los Mirage y el fiscal Morgenthau, por su departamento de París, por el dólar MUC, por la Fundación Rayon du Soleil, que usted creó en Ginebra, con sede en Liechtenstein, por el caso Lavajato y las coimas de Odebrecht, por las coimas del tren eléctrico, Sergio Siraguz y las cuentas en Gran Caimán, en el Barclays Bank, por los crímenes como la masacre de los Penales, el comando Rodrigo Franco, las ofensas a las comunidades nativas y el baguazo llamándolos ciudadanos de segunda clase, por la persecución a los maestros, por las colas, por la inflación, por los paquetazos, por todo el daño que le ha hecho al Perú. Yo vengo aquí a notificarle que el 28 de julio usted no podrá volver a fugarse del país y será juzgado por la nueva justicia. Tiempo vencido, señor Olivera. Muchísimas gracias. Y les recordamos a los candidatos que de acuerdo a las reglas establecidas para este segundo bloque, por favor, aprovechar el tiempo para las propuestas, evitar los ataques personales. Tiene 30 segundos el señor Alan García para comentar, responder o preguntar al señor Fernando Olivera. Yo no recojo ofensas ni las cometo, mucho menos por parte de quien ha sido capaz de llevar cartas falsificadas ante el Papa para calumniar al cardenal del Perú, Juan Luis Cipriani. Solo quisiera volver al punto fundamental. Necesitamos hacer justicia a sectores importantes como los taxistas y mototaxistas, brindándoles jubilación y seguro de salud con el impuesto selectivo al consumo. Tiempo vencido. Muchísimas gracias al señor Alan García. Responde el señor Fernando Olivera. Como siempre, el doctor García y la corrupción se niegan a responder. Esa es la conducta de quien controla jueces y fiscales. Eso acabará el 28 de julio. Tenga la seguridad. Usted va a ser juzgado por la nueva justicia y va a ser condenado por los jurados con participación popular que allí habrá. Y por eso es que nosotros aplicaremos el mayor presupuesto de la República al sector educación, para que un pueblo que sabe no lo engaña a nadie, no lo engaña un charlatán, no lo engaña un comandante, no lo engaña una japonesa, no lo engaña a nadie. Por eso la educación libera al pueblo y por eso es que usted, doctor García Pérez, nunca ha invertido en educación, más bien ha perseguido a los maestros, a los estudiantes y también tendrá... Tiempo vencido. Muchísimas gracias al señor Fernando Olivera. El turno para su presentación ahora es del señor Alan García de Alianza Popular. Tiene 1 minuto y medio para su exposición. Nunca he perdido el tiempo ante los insultos. He construido en el Perú. Y creo que el primer problema que tienen todos los peruanos ahora es el de la seguridad ciudadana. Y les interesa saber cómo podemos realmente responder a ese problema. Decimos que podemos poner 60,000 policías en las calles al mismo tiempo con un nuevo dispositivo, mejor comunicados y mejor armados. Decimos que para ser más policías en las calles debemos crear la categoría de guardia
que desapareció, porque ahora tenemos 108.000 suboficiales, pero ningún guardia de seguridad y patrullaje, y en 5 años se pueden crear 75.000 guardias con una rápida formación. Decimos que es necesario sacar las Fuerzas Armadas a la calle ya, primero con un dispositivo de 30.000 miembros, por ejemplo en la ciudad de Lima, en 16 lugares especiales. Creemos firmemente que es necesario excluir totalmente a los más peligrosos delincuentes en cárceles que llamaremos los nuevos cepas en la Amazonía, y exigimos al Congreso Nacional que vote la pena de muerte para los violadores de niños seguida de asesinato y para los sicarios. De esta manera garantizaremos seguridad. Tiempo vencido. Muchísimas gracias al señor Alan García. Se le pide por favor al público guardar silencio. No se puede aplaudir de acuerdo a las reglas establecidas para este debate. Le tocan los 30 segundos que corresponden a la réplica, al comentario o pregunta del candidato Fernando Olivera. A ese nuevo cepa de la Amazonía, usted irá a trabajar condenado por la nueva justicia. ¿Y qué cara tiene de venirnos a hablar de seguridad cuando en su gobierno se engendró la mayor inseguridad? Cuando usted preparó el túnel para que se fuguen sus amigos del MRTA, con Víctor Polay a la cabeza. Cuando rindió homenaje a Sendero Luminoso, como ejemplo de mística y entrega. ¿De qué seguridad nos viene a hablar, doctor García? Hay que tener cara dura, pero el pueblo ya no le cree. Tiempo cumplido. Es el momento de la respuesta del doctor Alan García. Tiene 1 minuto para cerrar. Toco los temas concretos que la población espera, así como el de los taxistas y mototaxistas, la titulación, que es importantísima para poner un valor económico en los bancos y en apoyo al crédito y a la pequeña industria. Y además, el agua potable, a la cual destinaremos en 5 años 10.000 millones de soles en proyectos ya hechos que servirán a 5 millones de peruanos, y 4.000 millones de soles en pistas y veredas, el nuevo programa que traemos para impulsar el mayor bienestar de las familias y la salud de los niños. Acabando con la forma poco digna de vivir de muchísimas familias por falta de buenas condiciones, estaremos luchando también por la seguridad ciudadana. Muy bien. A ver, ¿qué les pareció? ¿Qué me dicen? ¿Ah? ¿Jóvenes estudiantes? ¿Qué me pueden decir? El debate entre Alan García y Facundo Olivera. ¿Qué les pareció en este caso? Alan García fue calificado en su momento como un orador neto, sin embargo, hubo consenso que en este caso, a ver, los especialistas señalan que Alan García, a ver, ¿cómo decirlo? Fue la peor pesadilla que le pudo haber pasado a Alan García en su vida, ¿no? Además pensó que le iba a tocar con Olivera. Olivera le dijo en 5 minutos lo que los fiscales le dijeron después a Alan en casi 23 años de investigación, ¿no? Entonces, fue terrible, o sea, fue terrible porque ahí no hubo debate, ahí hubo ataque, obviamente, ¿no? Y no una respuesta, que es una regla también clásica del debate es que cuando alguien te ataca con argumentos, tú tienes que contraatacarlo con argumentos. O sea, Alan García en ese caso solo evadió, no contestó, no replicó, no refutó, más bien se iba por la tangente. Fue terrible, o sea, sinceramente ahí sí, como salieron los memes, recuerdo en ese tiempo, pues, ¿no? Acabó noqueado, pues, ¿no? En ese caso sí, fue terrible, fue terrible. Pero bueno,
En fin, al margen de los debates, estos insultos o ataques personales o ataques a gestiones, no es algo que solamente se ve en nuestro país, se ve en forma general en la política. Los políticos, por ejemplo, en su momento Donald Trump, cuando era candidato, y Hillary Clinton, se dedicaron a atacarse, decirse desde machista Hillary Clinton a Donald Trump, hasta anda a la cocina y prepara algo, pues, ¿no? Que le dijo Donald Trump a Hillary Clinton. Bien, en fin, entonces, en ese sentido hay mucho ataque personal y poca propuesta en general. Es cierto, Brenda, lo que dice. Bien, entonces, eso tiene que quedar claramente establecido o tomado en cuenta. Ya podemos ver nuevamente las diapositivas. En los textos de examen de admisión, ojo, en los de examen de admisión, que es lo que finalmente a nosotros nos interesa básicamente, se ven o se plantean básicamente este tipo de textos, ¿no? Los contrapuestos. Estos son los que más suelen preguntarse, ¿ya? Recuerda, como ya se ha dicho, no siempre son contrarios, ¿ya? No son siempre contrarios, pero sí en el examen de admisión mayoritariamente se muestran contrarios, ¿ya? Entonces, eso es importante de reconocer o de tenerse en cuenta o tenerlo presente, muchachos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuál es la estructura del texto dialéctico? O sea, ¿cómo está conformado? A ver, por ejemplo, acá dos personajes, ¿verdad? Jacob Rousseau y Thomas Hobbes. Si dice versus, quiere decir que sus posturas van a ser contradictorias, van a ser contrarias. ¿Está bien? Entonces, supongamos Rousseau el texto A y Hobbes el texto B. Tienen un tema en común, o sea, profesor, me hablan de lo mismo. Sí, lo que varían o en lo que se altera es la forma de pensar en torno a ese tema. ¿Está bien? Entonces, los autores parten de algo muy simple. Por ejemplo, ante la pregunta ¿cuál es el origen del Estado? A te podría decir, el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad quien lo corrompe. A fin de evitar su enajenación, se hace necesario la existencia del Estado. Entonces, a ver, solamente de esa parte de A, les pregunto, chicos, ¿cuál es la tesis del autor? De A, en este caso de Rousseau. ¿Cuál sería la tesis allí? ¿Qué me podrían decir? ¿Cuál sería la tesis? ¿Cómo podrían delinear ahí la tesis de Rousseau? A ver, la primera parte, ¿no? El hombre es bueno por naturaleza. Muy bien, Sumi. Guido también, correcto. Y entonces, al leer a B, en el caso de B, ¿cuál sería la tesis? También está al inicio, ¿no? También está al inicio el planteamiento de Thomas Hobbes. El hombre es malo y perverso por naturaleza. Malo y perverso por naturaleza. Tiende a destruir a sus semejantes. Para evitar su extinción es necesario la existencia del Estado. Claro. Quiere decir que acá el hombre es malo, o sea, desde su nacimiento. El hombre está pervertido, digámoslo así, desde su nacimiento. Es lo opuesto, exactamente lo opuesto a lo que plantea Rousseau, ¿sí o no? Ya. Entonces, este tipo de textos jóvenes generalmente son argumentativos y también en la actualidad, siendo objetivos para San Marcos, ellos centran su atención de los textos dialécticos principalmente en aquellos textos de origen o tendencia filosófica. Contrastan ideas, contrastan planteamientos, contrastan autores, situaciones filosóficas. ¿Está bien? Entonces, eso también es importante de recordarlo o tenerlo presente, muchachos. Ahora, claro, la teoría parte también de acentuar en las características de estos textos.
Son independientes, como ya se ha dicho, son autónomos, cada uno presenta una estructura lógica propia, su propia tesis, su propio argumento central, sus propios argumentos de complemento, su propia ejemplificación, ¿está bien? Incluso su propio contexto. Cada uno defiende su tesis con argumentos, que pueden ser argumentos causales, deductivos, de autoridad, empíricos, etc. Y finalmente pueden haber algunos puntos de coincidencia. Algunos, no todos, algunos puntos de coincidencia. ¿Ya? Entonces, estos textos necesariamente recrean la práctica del debate y la argumentación. Me ayuda a fortalecer estas temáticas, el debate y también lo concerniente a la argumentación. Es bastante recomendable la práctica de los mismos, dicho sea de paso. Ahora, ¿cómo se pregunta en el examen de admisión o en los simulacros, por ejemplo, que demos en las prácticas? Clásica pregunta, tema en común o en controversia. ¿Qué cosa es controversia? Controversia es polémica. Polémica. Texto A y texto B, ¿verdad? 1A, 2A, etc. El autor del texto A. Aquí hay que tener bastante cuidado y a veces algunos estudiantes pueden confundirse, ¿no? ¿Verdad? Por no leer completo el enunciado. Confundimos la tesis de A con la de B, o la propuesta de A con la de B, etc. Entonces hay que tener cuidado. El punto de coincidencia. Los textos necesariamente conllevan puntos de coincidencia, pero también puntos de discrepancia. Los de coincidencia son en los que A y B llegan a un consenso, un acuerdo o tienen el mismo planteamiento, y en cambio los de discrepancia son en los que debaten o tienen posturas diferenciales. ¿Está bien? Y finalmente el contraargumento de A o B. ¿Qué cosa es un contraargumento? Un argumento, jóvenes, de refutación, de debate, de debate. Va por ahí el significado de lo que es un contraargumento. Y claro está el argumento central. ¿Qué es el argumento central? Es el argumento de mayor fortaleza o defensa a la tesis. El argumento de mayor fortaleza o defensa a la tesis. Puede ser de A o que puede ser de B. ¿Ya? Listo. Eso es lo importante a considerar, a tomarse en cuenta en esta parte. No sé si hasta aquí hay dudas, preguntas, consultas, algo que no quede claro, chicos. Díganme. Está todo claro hasta aquí. Bien. Entonces creo que no hay dudas, ¿no? Repito, ¿hay dudas? ¿Preguntas hasta aquí? ¿En esta parte teórica o no? ¿Dudas, jóvenes? A ver, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Alguna duda, Aarón? ¿Alguna duda, Angie? ¿Diana, dudas? ¿Luz? ¿Alguna duda? ¿Rashid? ¿Todo bien? Ya, muy bien. ¿Y Félix? ¿Duda? ¿Renato? ¿Alguna duda? ¿Uriel?
Marcia, Ivana, ¿alguna duda? Jacqueline, Nicole, ya, muy bien. Entonces, como les decía, si la teoría no se lleva a la práctica, es yerma, o sea, baldía, pues, ¿no? Tenemos que ver un ejemplo tipo examen de admisión. En ese sentido, les muestro este texto, dialéctico. Analicemos ambos subtextos y a partir de ello establezcamos las tesis y conversemos al respecto, ¿sí? Texto de examen de admisión. Analízalo, por favor, y conversemos unos minutos. ¿Correcto? Empecemos.
Muy bien, jóvenes, a ver, ¿qué tal? ¿Lo has leído? ¿Qué te parece el texto? Texto de examen de admisión, ¿no? ¿Cuál creen que sea el tema en esta lectura? A ver. Claro, la naturaleza de esclavitud es el tema en común, ¿sí o no? Texto A, en este caso José María de Pando, justifica, ¿no? La esclavitud. Avala la idea de que se mantenga la esclavitud. Y texto B, Ricardo Palma más bien cuestiona este hecho. ¿Sí o no? Va por ahí. Aboga por la abolición de la esclavitud. Ya. Ahora, muy bien. ¿Y en qué se basa A y en qué se basa B, por ejemplo, para esto? ¿Cuál es el argumento de fuerza o el argumento central tanto de A como de B? Recuerden que el argumento central es algo literal, o sea que está escrito en el texto. ¿Cuál sería la respuesta ante esta pregunta, chicos? ¿Qué me dicen? Porque tenemos en cuenta, con claridad, muy bien, como han dicho, cuál es el tema. El tema es la esclavitud, ¿no? Y bueno, texto A, José María de Pando en su tesis aboga por la esclavitud. En cambio, texto B, Ricardo Palma aboga por la abolición de la esclavitud. No, no le parece adecuada la esclavitud. ¿Está bien? Texto de la misión San Marcos, 2016. Ahora, ya muy bien. Notar en la pregunta o en la forma de preguntar, chicos, siempre hacia qué va dirigida la pregunta en sí, mira, ¿te das cuenta? Entonces, ¿acerca de quién se pregunta? No de cualquiera, te hablan de uno en particular, José María de Pando. Ah, ya, entonces ahí hay que tener cuidado, ¿eh? ¿Ya? Claro. Entonces, si te hablan de José María de Pando, te están hablando del texto A. Algo común que por ahí puede confundir, ¿no? Ya. ¿Cuál es la clave de la A? Me dijo por acá, profe. Efectivamente, ¿no? Porque ¿qué sustenta José María de Pando? Para él, la esclavitud es correcta o no. Bueno, bueno. Para él es correcta la esclavitud. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, creo que esa parte está clara, ¿no?
No sé si hasta acá habrán dudas, preguntas, consultas, algo que no haya quedado claro, chicos. ¿Dudas? ¿Alguna consulta al respecto? Todo claro, excelente. Bien. Entonces, recapitulando, jóvenes, hemos tratado hoy día lo concerniente a los textos dialécticos. ¿Qué cosas son? Ah, ¿por qué se llaman dialécticos, dicho sea de paso? ¿Qué es dialéctica, verdad? Partamos de eso. ¿Qué es la dialéctica, joven? A ver, por filosofía. ¿Se acuerda de Hegel? Ya. ¿Qué tiene que ver Hegel acá? ¿Qué es la dialéctica, joven postulante? ¿A qué hace referencia la dialéctica? ¿Qué tendría que ver la filosofía con este tipo de textos? ¿Por qué? ¿Cómo se asocia? Ya. Conservación, ya. Muy bien. La dialéctica no tiene las contradicciones. Claro, la ley de las contradicciones. En ese sentido, por eso mismo se parte de que generalmente los dos textos son contrapuestos, realmente. Refuta uno a otro verso. Correcto. Ahora, hemos visto que en este caso estamos frente básicamente a estos argumentativos, cada texto independiente, pero con tesis opuestas en lo general y su propio argumento central, dicho sea de paso, no son autónomos cada texto. ¿Está bien o no? A su vez, tener en cuenta algunos conceptos como lo que significa contrapuesto, que es, claro, la refutación o lo contrario, pues, ¿no?
Muy bien. Bien. Algo más, recordad que en este tipo de textos, como en los demás, la parte siempre de exclusión, perdón, de subrayado con el comillado, ¿no? Esa parte. ¿Qué quiere decir? Alude metafóricamente a la población de clase media. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Correcto. No habiendo más dudas, no habiendo más consultas, entonces hasta aquí sería la presente sesión del día de hoy. Gracias por el tiempo y la participación. Espero que los conceptos estén claramente definidos o delineados. Y ya en la siguiente sesión vamos a desarrollar enteramente la parte práctica, jóvenes. ¿Sí? Buenos días con todos y cada uno de ustedes. Y hasta aquí nos estaríamos quedando. Buenos días, jóvenes. Chau, 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 chau. Hasta luego, maestras. Hasta la próxima clase, profesor. Jóvenes, aprovechen, tienen 5 minutos de descanso. Aprovechen, por favor.